va a ser, o sea, una parte choice. Igual eso mejor comentémoslo al final de la clase, porque si no capaz alguien entra tarde y se lo pierde. Ese vínculo que les mandé ahí es un Google Forms, ¿ok? Son 5 preguntas más o menos. Si quieren lo pueden ver después de clase, yo espero recordarlo mañana y mañana también les mandaré, porque acá estamos 40 personas y probablemente rindan un poco más. Sé que hay gente que mira los videos porque me mandó mail y me dice que en este horario no puede, entonces lo ve después. Entonces, nada, después, mañana intentaré dejarles el vínculo en algún lugar. Y bueno, ahora vamos a arrancar con esta clase de repaso y quería aprovechar también para decirles bueno, que el curso ha sido muy intenso, pero también ha dado muchos frutos. O sea, sacamos bastante material y aún hay más material por venir porque en lo posible en el transcurso de la semana les suba algunas guías con un poco de respuestas de las guías nuestras para que puedan estudiar de cara al recuperatorio o al final, ¿sí? Como ustedes quieran. Eh, Igualmente siempre, eso también lo hablaremos después, pero va a ser con la misma modalidad que los parciales. Entonces va a ser exactamente lo mismo, pero bueno, hay un par de personas que también me han pedido tener así más ejercicios, entonces bueno, está bueno eso. Pero bueno, en fin, vinculado a esto de la intensidad, yo lo que les iba a decir era que si alguien, una vez terminado el curso, y naturalmente aprobada la materia, si quieren sumarse, alguien como ayudante, alguien es también, ¿no? O sea, cuantos más, obvio que siempre suma. Nada, estaría bueno que nos contactemos y si tienen voluntad, sumarse al curso estaría bueno. La verdad que no he hablado con jefa de cátedra como para contarle cómo es, pero bueno, a mí me gustaría incorporar a algunas personas que tengan ganas de sumarse al curso y nada, bueno, íbamos conversando después. Ahora voy a compartir pantalla, ¿sí? Una consulta. Sí, Mañana, Micaela. ¿con cuánto tiempo antes nos conectamos? Y si quieren, 10 minutos antes, yo les voy a subir un vínculo a Meets para esto de no estar cortando cada 40 minutos y va a ser igual que el primero. La diferencia es que esta vez se lo voy a intentar subir hoy mismo, o sea, como muy certificado voy a salir de la página y voy a volver a entrar porque la vez pasada tuvimos ese tema de que por algún motivo no se había publicado. Así que entren al foro o algún lugar del campus, yo se los voy a subir. Y mañana con 10 minutos de anticipación podemos conectarnos. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, vamos con esta clase y esperemos que a liquidarla, ¿no? en menos de 2 horas, así también nos queda un ratito para consultas. De preguntas que me mandaron, yo ya las contesté todas, al menos eso es lo que a mí me parece, que ya están todas respondidas, o sea, las que me mandaron por mail, digo. Si quedó alguna duda adicional o no fui claro en algún mail, alguna que otra persona le dije, bueno, si no se entiende con esto, igual quédate un ratito hoy después de clase y lo vemos, así que quizás tengamos ahí un espacio para pelotear, pero inclusive si alguien no me había mandado un mail y quiere hacer una pregunta en particular, también obvio que adelante siempre son bienvenidas las dudas. Bien, vamos con esta mini clase, vamos a hacer esta primera introducción. Bueno, lo que voy a intentar hacer es como conectar todo lo que fuimos viendo, ¿sí? Y después vamos a hacer, bueno, como ven, bastantes ejercicios, pero van a ser ejercicios cortos, ¿sí? En el primer parcial, voy a silenciar el celular, perdón. En el primer parcial lo que vimos fue, y empezamos con estadística descriptiva, ¿no? Donde decíamos, bueno, hay un montón de unidades que me sirven para resumir eh, información, datos, etcétera. Pero el foco del primer parcial estuvo más que nada en la parte teórica, ¿no? Entonces ahí que aprendimos, bueno, nos daban una distribución y para empezar aprendimos lo que era la esperanza, la varianza, los cuantiles, aprendimos todo eso, pero también aprendimos cómo obtenerlos, ¿no? Cómo obtener la kurtosis, vimos la diferencia, variable discreta, variable continua, ¿no? Y todo eso era bien teórico, si se quiere, en un punto. Estábamos viendo todas esas definiciones y aparte la estábamos aplicando, donde los ejercicios del primer parcial eran como, bueno, hay una variable aleatoria X que tiene esta distribución. Y como yo venía de aprender cómo obtener la esperanza, bueno, con esa distribución podía obtener la esperanza, ¿no? Entonces, eh, todo en el primer parcial venía de bueno, tengo esta variable que distribuye así, tengo esta variable que distribuye así. Bueno, y el problema es que
en general no nos vamos a encontrar con esta variable distribuye así en general, ¿no? Como en el mundo. Entonces, ¿qué empezamos a hablar? Bueno, ¿cómo haríamos para encarar si nosotros queremos aplicar todo lo que venimos viendo en la práctica, ¿no? Digo, si vos a mí no me podés decir que todo tiene tal distribución, yo no voy a poder aplicar todo lo que viene. Entonces, ahora empezamos a ver algunas cositas adicionales. Entonces, para empezar, ¿qué fue lo primero que vimos del segundo parcial? Bueno, empezamos a hablar de muestreo, ¿no? O sea, yo estoy de mi lado, estoy acá, no vi nada, entonces salgo y tomo muestras, ¿no? Donde hablamos particularmente, ¿no?, del muestreo aleatorio, de cómo distribuían las observaciones, hablamos de por qué no podíamos conocer la distribución total, ¿no? Que en algunos casos directamente era imposible, y que en otros no era imposible, pero quizás era demasiado costoso. Entonces era posible, pero no era, digamos, alcanzable, no era asequible realizar eso que definimos como un censo, ¿no? Entonces, digamos, habiendo dicho todo esto, nosotros decíamos, bueno, ok, entonces mi posibilidad es salir y tomar muestras, ¿no? De todas maneras, o sea, en definitiva, lo que yo puedo hacer es conocer de forma imperfecta la variable, no la puedo conocer en su totalidad, la voy a conocer de forma incompleta. Entonces, nosotros lo que podemos hacer era, o sea, yo tengo mi población, voy a tomar muestras, esas muestras van a tener una determinada distribución que va a coincidir con la de la población para nuestros fines, y lo que vamos a hacer es decir, bueno, entonces, yo tomando mis muestras, voy a poder decir, bueno, alguna función de esas muestras, por ejemplo, el promedio de esas muestras, ¿no? O la suma, o la varianza muestral, utilizando los datos de esas muestras, también puede ser, ¿no? Lo que podíamos hacer era decir, bueno, puedo encontrar la probabilidad de que esto esté cerca, esté lejos, se encuentre en determinados rangos de valores, ¿no? Que eso fue la primera unidad, ¿no? Nos dijeron, bueno, vos vas a tomar tus muestras de esta población, que guiño guiño, yo te digo cómo distribuye, yo te digo qué es X. Yo te digo X distribuye normal con medida tanto, desvío tanto, por ejemplo, ¿no? Y con eso nos decían, bueno, entonces ahora a partir de esto, encontrame la probabilidad de que el promedio muestral se encuentre entre tal y tal valor. Entonces era como el primer paso de, yo conozco todo, X tiene esta distribución, bla, 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 bueno, pero sepamos que vamos a tener que utilizar estimadores, ¿no? Vamos a tener que tomar muestras y a partir de eso conocer. Bueno, entonces, echando esto, primer paso intermedio, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que esto se condiga con esto, ¿no? Que esté cerca de esto, que lo que estoy intentando estimar esté en determinado rango de valores. Y después a partir de eso ya empezamos directamente a, bueno, directamente no conozco la variable aleatoria, voy a intentar hacer una estimación, voy a intentar generar un intervalo de confianza, hacer un test de hipótesis, ¿no? Entonces, vimos los estimadores, recuerden de los estimadores, analizamos una serie de propiedades, en donde en particular, no me acuerdo si lo incluía acá en la presentación, bueno, ¿no? Pero los estimadores tenían una serie de propiedades de interés. Una de ellas era el encejamiento, que esto implicaba que el valor esperado de mi estimador sea efectivamente aquello que estoy intentando estimar, ¿no? Pensemos en el estimador de un parámetro, de la media, y lo que significaba un estimador insesgado de la media era que el valor esperado de mi estimador fuera efectivamente la media. Después hablamos de la varianza, mejor dicho, de la eficiencia, que la eficiencia se vinculaba con la varianza, ¿no? Que yo lo que quería era un estimador que no fuera muy volátil, porque si un estimador se disparaba para cualquier lado, no es tan confiable. Hay mayor probabilidad de que ese estimador se ubique lejos del verdadero valor del parámetro que estoy intentando estimar. Y también hablamos de consistencia, ¿no? Que básicamente la consistencia lo que nos decía era, a medida que mi tamaño de muestra tiende a infinito, el valor de mi estimador converge en probabilidad a el verdadero valor del parámetro, ¿no? O sea, lo que decíamos era que decir converge en probabilidad a nivel, o sea, en bajado de tierra es como decir, bueno, y seguramente esto va a estar acercándose, ¿no? O sea, cuando decimos que converge en probabilidades, que con probabilidad 1, eso va a estar en una distancia conforme tengamos un aumento indefinido del tamaño Sebas, de ¿te puedo hacer muestra. una pregunta? Obvio, Alejo, decime. Porque la hago porque es pertinente justo por lo que estás diciendo. Yo en bondad tengo que, en algunos casos, de y sombrero. Y hay veces que se complica sacar y sombrero. Y habíamos tenido una duda en el curso de si, por supuesto, yo puedo decir que y sombrero es
igual o converge a I raya. No sé si se entiende lo que digo. O sea, y sombrero en sí hay que ver cómo lo definimos, ¿no? Porque nosotros lo que estamos hablando en general en regresión es no una I sombrero, sino varias, ¿no? Como tengo, esta es mi sombrero para este nivel de X, esta es mi sombrero para este nivel de X, esta es mi sombrero para este nivel de X, así. Y raya, o sea, cuando nosotros le ponemos una raya arriba, recuerda, eso es el promedio, ¿no? O sea, el promedio, y yo acá no tengo la tabletita, así que esto va a quedar medio feíto. Pero el promedio no es otra cosa que agarrar y hacer una sumatoria dividido el tamaño de muestra. Si yo quisiera hacer y sombrero raya, no sé, el promedio de I raya, tendría que ser el promedio de las I sombrero. Hay algo que puede ser que haya generado confusión ahí, que es que I sombrero raya es igual a I raya, no siempre hablando de regresión lineal simple. Y esto es algo que vale, pero digamos, no es que I sombrero va a converger a determinado valor a medida o sea, I sombrero debería converger a la esperanza de I en probabilidad, a la esperanza condicional de I, mejor dicho. Que recordemos que de hecho ni siquiera es que nosotros ni siquiera es que I sombrero va a converger ahí, porque I está siempre siendo justeada. Pero esto en definitiva, y aparte esto vale siempre que cumplamos esos supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Que igual son condiciones que se pueden, de hecho nosotros ni siquiera vimos teoría sintótica en regresión, ¿ok? Regresión fue como un poco más, dame estos supuestos y ahí funciona, pero, o sea, hay teoría sintótica para regresión y es algo que es muy útil porque permite trabajar en marcos más flexibles, pero en estadística 1 nada, nos quedamos acá. De hecho, hay cursos de econometría de grado que ni hablan de teoría sintótica, así que no se enrosquen quizás con convergencia en regresión, ¿ok? No, porque la duda había sido de una sumatoria de I subíndice I menos I sombrero, y yo había puesto, me confundí, y había tomado la sumatoria de I menos I raya, pero me había confundido y me había sonado bien por supuesto, pero puede ser No, que... pero no, porque vos lo que me estás diciendo, si yo hago la suma de I menos I sombrero, eso es la suma de cuadrados residuales. Si yo hago la suma de I menos I raya, eso es la suma de cuadrados totales. Y esto no es lo mismo, porque de acuerdo a lo que vemos nosotros, esto debería ser así. La suma de cuadrados residuales, a menos que mi suma de cuadrados explicada sea nula, que muy difícilmente sea así, no tendría sentido que fuera así. Estas dos serían iguales nada más si esta de acá es igual a 0. Y eso no va a suceder jamás. Entonces, no, la suma de cuadrados residuales es I menos I sombrero, o sea, es lo que no puedo explicar. Recuerden el grafiquito que hicimos, ¿no? Que decíamos, yo tenía mi recta de regresión, tenía mi I barra, ¿no? Este de acá es I sombrero, y este de acá es I barra. Y mis puntitos eran las realizaciones de I, ¿no? Entonces lo que decíamos era, bueno, voy a tener una suma de cuadrados explicada, ¿no? Que es, me alejé en esto del promedio, y esto lo pude explicar, ¿no? Mi recta me está explicando que me haya corrido todo eso. Ahora, el tema es que hay una parte que no pude explicar. Que esto es I menos I sombrero. En total, lo que varió, o sea, lo que se alejó del promedio fue esto, lo violeta. Que se puede descomponer en una parte que logré explicar, ¿no? Que es esto de acá, la distancia entre mi I sombrero y mi I barra, y una parte que no puedo explicar, que es la distancia entre el I verdadero, el que se presentó, y el I sombrero, que yo esa parte no la puedo explicar. Esto a nivel gráfico, ¿no? Porque en realidad son sumas de diferencias cuadradas, o sea, no es que sea... Y de hecho, tranquilamente podríamos tener un puntito de I abajo de I sombrero y estaría bien. Sí. Clarísimo, Seba, muchas gracias. No, por favor. Gracias por la pregunta. Bien.
Entonces, Disculpe que le interrumpa. Una pregunta, sí, ¿puede repetir el concepto de consistencia que había dicho? el concepto de se cortó, Meli, no te escucho. ¿Lo repetís? De consistencia. Eh, sí, o sea, un estimador es consistente cuando a medida que yo aumento mi tamaño de muestra indefinidamente, converge en probabilidad al valor del parámetro que estoy intentando estimar, ¿no? O sea, la anotación es un poquito fea, ¿no? Porque lo que hacemos es decir que, permítanme poner mu hat, no menos mu, y esto en valor absoluto, o sea, menor que cualquier valor que se nos ocurra a nosotros. Esto debería ser igual a 0. O sea, a medida que yo... perdón, esto debería ser igual a 1. La distancia entre mi estimador y el verdadero valor debería ser menor a cualquier cosa que se nos ocurra a nosotros, ¿no? Epsilon tranquilamente. Esa distancia podemos pedirle que sea tan chiquita como esto, ¿no? A medida que mi tamaño de muestra tiende a infinito, ¿no? Esta probabilidad, la probabilidad de que esa diferencia sea minúscula, debería ser igual a 1, ¿no? Y nosotros le ponemos epsilon en vez de escribir un número muy pequeño porque epsilon puede ser menor que cualquier número, ¿no? Estamos en los reales. Epsilon puede ser 0,800 ceros y un 1. La clave acá es que esto es con el límite de n teniendo infinito, ¿no? O sea, a medida que yo aumento mi tamaño de muestra indefinidamente, la probabilidad de que mi estimador esté pegado al verdadero parámetro debería ser 1. O sea, que algo suceda con probabilidad 1, o sea, esto no lo quiero confundir. Que algo, o sea, podemos tener sucesos con probabilidad 1 que no dejan de ser variables aleatorias, ¿no? Hay un ejemplo que podemos usar, ¿no? Que con la normal, nosotros decíamos que la probabilidad, ¿no? De yo estoy en los reales, entonces la probabilidad de este valor puntual es 0, ¿no? Entonces piensen en todos los sucesos excepto ese, ¿no? Todo, o sea, integro desde menos infinito hasta este puntito, o sea, exceptuando ese puntito, y después exceptuando ese puntito hasta más infinito. Y fíjense que ahí lo que voy a tener es, bueno, la probabilidad de caer afuera de ese puntito es 1, pero igualmente existe una probabilidad que es infinitesimal, ¿no? Que es prácticamente 0, de que yo caiga en este punto. Y entonces, por eso digo, no es que esto va a dejar de ser aleatorio por tener un 1, tranquilamente puede ser que aumentemos el tamaño de muestra y no sea igual, pero digamos, lo que estamos intentando decir con esto es pensarlo a nivel asintótico. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien. Estupendo. Bien, nosotros entonces lo que veníamos con esta primera presentación de la clase, dijimos, bueno, entonces dijimos, bueno, primera parte de la materia, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, entonces ahí empezamos a hablar de las muestras, empezamos a hablar de, yo puedo hacer una función con muestras, y si conozco la distribución de X, puedo obtener cualquier, o sea, puedo fijarme cuál es la probabilidad de que esa función de las muestras caiga por acá o caiga por allá. En general, la función de las muestras que trabajamos fue el promedio muestral, ¿no? O sea, sumarlas todas y dividirlas por el tamaño muestral. Bien, entonces recordemos, esto de acá es importante, todo estimador, por ser una función de muestras aleatorias, es una variable aleatoria, ¿no? Si un estimador, o sea, un parámetro no es una variable aleatoria, es una constante, pero un estimador siempre va a ser una función de variables aleatorias y por ende va a ser una variable aleatoria. Entonces, todo esto era muy útil porque nosotros hasta ahí veníamos conociendo todo, porque nos decían inclusive, bueno, mira, vos tomaste una muestra de la variable X que tiene esta distribución. Pero después ni siquiera nos dijeron la variable que tiene esta distribución, ¿no? A veces capaz nos faltaba conocer un parámetro, ¿no? Sin que nadie nos dijera X distribuye así o así. Nosotros decíamos, bueno, igualmente yo voy a agarrar y voy a trabajar de todas formas, ¿no? Porque me decían, bueno, vos vas a tener una muestra de esta distribución que no sabes el valor de este parámetro, ¿no?
Que esto no necesariamente nos decían que X distribuía normal, sino que a veces lo podemos encarar con teorema central del límite. En otros casos nos decían X distribuye normal con este desvío y vos no conoces la media, entonces hacemos un intervalo de confianza para la media, por ejemplo, ¿no? Ahí podíamos hacer estimaciones puntuales, que era la realización de ese promedio muestral, o un intervalo de confianza, ¿no? Que decíamos, bueno, el intervalo que va desde este límite hasta este límite contiene ese parámetro con este nivel de confianza, ¿no? Que habíamos hecho esos intervalos de confianza para la proporción, para la media, para la varianza, y siempre está fundamentado de una forma no muy profunda en este curso, ¿no? Las distribuciones las dimos un poco por arriba, por qué una cosa distribuida de una manera, por qué otro estadístico distribuida de otra, pero nuestro enfoque fue más que nada práctico, ¿ok? Entonces, bien, después de esto que vimos test de hipótesis, ¿no? Entonces, yo no conozco ese parámetro, que digo, por ejemplo, yo doy el ejemplo de la media, pero vimos test de hipótesis para varias alternativas. Entonces yo no conozco ese parámetro, pero tengo evidencia empírica, sí, fui, y tengo mis muestras, acá están mis muestras, estas son mis muestras, y en función de esa evidencia, y bancándome cierto nivel de error, pues decíamos, bueno, yo puedo afirmar que ese parámetro es mayor que tal número, o menor que tal otro, o distinto, igual. Hasta acá vamos bien, ¿se viene entendiendo? Bueno, Sí, sí. genial, avanzamos entonces. Después, lo siguiente fue análisis de regresión, ¿sí? Donde lo que hicimos fue agregar una dimensión, porque nosotros veníamos estudiando, bueno, mi variable x, mi variable x, mi variable x, mi variable x, y cuanto mucho hicimos un test para diferencia de medias. Pero nunca nos fijamos cómo se relacionaban, de qué forma se relacionaban de x con y. Y ahí fue donde introducimos una unidad nueva, que fue la de análisis de regresión, que dijimos, bueno, que nosotros nos acotamos a regresión lineal simple, y que había millones de extensiones, pero que este era el primer contacto que cualquier persona tiene con regresión. Entonces, estudiamos la vinculación entre variables, ¿sí? Y nosotros no vamos a poder jamás observar la relación entre dos variables, ¿no? No podemos mirar dos cosas y decir, ah, esto está relacionado de tal manera. Entonces, dado que eso no sucede en la realidad, nosotros agarramos, o sea, por ejemplo, habíamos dado el ejemplo del ingreso y el consumo, ¿no? Nosotros no podíamos ver, ah, bueno, mira, las personas en realidad acá están estudiando esto de esta manera, ¿no? Era algo completamente invisible a los ojos, pero lo podíamos encarar con un análisis de regresión lineal. Que recuerden que el análisis de regresión lineal nos servía para encontrar relaciones de causalidad, para cuantificar relaciones que sabemos que existen, pero capaz que no conocemos su magnitud, y también para hacer pronósticos, ¿no? Como que eran funciones generales que podían cumplir. Entonces, un análisis de regresión lineal nos podía responder muchísimas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿hay una relación estadísticamente significativa entre dos variables? ¿Qué porcentaje de la varianza de la variable que estamos intentando explicar logra explicar nuestro modelo, ¿no? Que eso lo hacemos con el R cuadrado? ¿Qué valor esperamos que tome y, dado que X toma cierto valor? O sea, decime qué valor estamos esperando que adopte mi variable explicada, dado que mi variable explicativa adopta este otro. Y aparte, bueno, otras aplicaciones que estudiamos fue encontrar intervalos de confianza para parámetros, para la esperanza de y condicional en X, ¿no? Que este fue lo que hacemos de y sombrero y le sumábamos todos los desvíos. Creo que no lo dije, pero cuando hablaba de la relación estadísticamente significativa era cuando hacemos el test sobre beta 1, ¿no? El test de significatividad individual. Que también dijimos que eso lo podíamos extender. Podíamos decir, bueno, puedo hacer un test de hipótesis donde testeo si beta es igual a 400. O que, no sé, mayor o igual contra menor y, no sé, el número que se nos ocurriera a nosotros. Es un test de hipótesis como los que ya estuvimos viendo. Si bien el más usual es contra 0, igual o distinto contra 0, bueno, acá tenemos ese test. Bueno, ¿eso también se entendió? ¿Avanzamos? Ahora, igual no sé qué hora es, pero creo que voy a apurarnos un poquito por las dudas, así llegamos a los ejercicios. Finalmente llegamos a números índices, no dedicamos una clase práctica entera, que bueno, que lamentablemente no nos alcanzó el tiempo.
Pero si, bueno, así que bueno, los ejercicios de la práctica no es que los vamos a estar haciendo, pero bueno, recuerden que igual hicimos ejemplos y vimos, o sea, no sé, creo que hicimos 3 ejercicios que los dimos un poquito por arriba, y tienen el Excel inclusive como para estudiar más todavía. Eh, Nada, en fin, como que había mucho una regla de 3 simple, ¿no? Ahí en el Excel, inmiscuida. Pero bueno, en definitiva no le dimos tanta profundidad en lo que fue la parte práctica. A la teoría sí la estudiamos con un poco más de detenimiento, aunque ni siquiera llegamos a darla entera, porque había algunos criterios al final que no los llegamos a dar. Como siempre, bueno, lo que entra es lo que vimos en clase, tanto lo teórico como lo práctico, ¿no? O sea, los ejercicios que vimos en clase, lo teórico que vimos en clase. Lo que hacíamos en la parte de números índices era hacer un seguimiento del comportamiento de una o varias variables, ¿no? O sea, ejemplo de una variable puede ser el precio de un bien, pero también puede ser el precio de varios bienes, de manera tal que nos generamos un índice de precios. También tenemos el índice de tipo cambio real, ¿no? Donde podíamos ver de alguna manera qué tan competitivo o apreciado estaba el tipo de cambio. Perdón, ahí pasa la moto y seguimos. Nada, y decíamos, ¿no? Que, bueno, que justamente la gracia de los índices era que eran muy ilustrativos, nos permitían resumir un montón de información y que no era que uno generara un índice porque el índice se interpretaba a nivel individual, sino que lo interpretábamos en términos de comparación de una serie, ¿no? O sea, ahora este índice está más alto o más bajo que antes, por ejemplo. Bien, entonces ahora vamos con algunos ejemplos o ejercicios así breves que más que nada se vinculan a dudas o a personas que me dijeron si podíamos hacer un ejercicio de un tipo o de otro en clase. Y creo que todos estos medio que son inventados, así que yo recuerdo no agarré ninguno distinto. Eh, Así que bueno. Inclusive puede ser que tenga algún error de tipeo, porque lo tuve que hacer un poco apurado, así que si encuentran algo raro avísenme, de paso así lo corregimos y después lo volvemos a subir al campo. Eh, Primero, tenemos una variable aleatoria, ¿no? O sea, vamos con la primera unidad que vimos, ¿no? Que es cuando tomamos muestreo y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que la probabilidad de que mi x barra se ubique en tal valor o en tal otro? Tenemos una variable aleatoria x, ¿sí? Que tiene esta media y este desvío, ¿no? O sea, me estás diciendo como, me estás diciendo dos parámetros directamente, ¿no? Entonces, supongamos que tomamos un tamaño muestra de 100 unidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio muestral se ubique en un valor superior a 205? Que me da miedo que sea un error de tipeo y en realidad tenga que ser 105. En fin, lo que nos están pidiendo es que para que se ubique en un... Ah, no, 200 está bien. Para que se ubique en un valor superior a 205, bueno, entonces tendríamos que estar arriba o más lejos, ¿no? Del verdadero valor. Si dibujamos en una recta los posibles valores, esta es la media, ¿no? A mí me dijeron en el enunciado la media es 200, y acá me está diciendo la probabilidad de que caiga en 205 o más lejos aún, ¿no? Entonces, no ubicarme en el entorno, sino que ubicarme por encima, encima de cierta magnitud. Entonces vamos a buscar esa probabilidad, ¿no? En donde nosotros, por teorema central del límite, y esto de acá debería aclarar que es una distribución asintótica, el promedio va a distribuir normal con media 200 y desvío igual a sigma sobre raíz de n, ¿no? Sigma me lo dio el enunciado acá y me dijo, supone que tomas un tamaño de muestra igual a 0. Van a encontrar muchos 100 o números a los cuales es fácil calcular la raíz cuadrada, así sería rápido el ejercicio. ¿Okay? Bueno, entonces en definitiva lo que tenemos que buscar es la probabilidad de que mi promedio muestral sea mayor a 205 o mayor o igual, ya saben que en continuas es indiferente poner esa igualdad. Entonces lo que hacemos es estandarizar, ¿no? Restamos la media, dividimos por el desvío, recuerden que el desvío es el desvío sobre la raíz de n, ¿sí? Entonces la raíz de 100 es 10. Entonces lo que tenemos que buscar es la probabilidad de que mi normal estándar sea mayor o igual a 1, ¿no? Y la probabilidad de que algo fuera mayor a un determinado valor lo podemos encontrar como 1 menos lo que acumula a izquierda de ese valor. ¿Sí? Recuerden esto, que es importante, me llegaron algunos mails preguntando con dudas relacionadas a esto, así que quería aclararlo una vez más. Entonces, la probabilidad que estoy acumulando a derecha es 0,158655.
bien, sí, tiene sentido. Estaba pensándolo un poco, me parecía un poco bajo, pero no está bien, tiene sentido. Bueno, entonces, bueno, la probabilidad de que mi promedio se ubique arriba de 5 unidades por encima del verdadero valor del parámetro, bueno, es igual a 0,15808655. Ahí hay que hablaron por el chat. Ahí lo abrimos. Sí, Facu, la subimos a la clase. Uy. Dale, sí. Sí, igual, gracias Facu por hacerme acordar, porque si no me iba a olvidar y no le iba a subir y está bueno que les quede. Bueno, si replicábamos el ejercicio con un n mayor, ¿no? O sea, recuerden, lo que estamos viendo es la probabilidad de que mi promedio muestral, que lo que está haciendo es estimarme la media, se ubique a más de 5 unidades por encima del verdadero valor, ¿no? O sea, que a una instancia, estamos viéndole que se ubique por encima o más lejos todavía. Entonces, lo lógico es que, dado que nuestro promedio muestral cumplió un montón de propiedades bonitas, ¿no? Entre ellas la consistencia, bueno, si yo voy aumentando el tamaño muestral, la probabilidad de ubicarme lejos debería ser menor. Entonces, replicamos el ejercicio, recién lo hicimos con un tamaño muestra igual a 100, aumentemos el tamaño muestra, ahora vamos a tomar un tamaño muestra igual a 400, que le puse 400 porque la raíz cuadrada de 400 es fácil, y lo que vamos a tener ahora es, bueno, nuevamente estandarizamos, por teorema central de límite, x raya sigue distribuyendo normal con media mu y desvío igual a sigma sobre raíz de n. El tema es que ahora n, en vez de ser 100, va a ser 400, ¿no? Eso es lo único que cambia. Y la raíz cuadrada de 400 es 20, y nuevamente vamos a aplicar exactamente lo mismo que aplicamos recién, ¿no? Bueno, tengo x barra mayor a 205, como la ruta, bueno, estandarizo, resto 200, divido por el desvío sobre raíz de n, donde lo único que me cambió ahora contra antes fue esto de acá, ¿no? Bien, entonces resolviendo esto, nos va a quedar que tenemos que buscar la probabilidad que una normal estándar sea mayor que 2, y 1 menos esa probabilidad, o sea, 1 menos lo que acumula izquierda de ese valor, ¿sí? Para encontrar la probabilidad acumulada derecha, es igual a 0,02275, ¿no? Entonces, la probabilidad de alejarnos de la media es menor, fíjense, vamos ahora para atrás. Antes la probabilidad de estar 5 unidades por encima o más lejos era 0,15 aproximadamente, ahora la probabilidad de ubicarnos 5 unidades por encima o más lejos es 0,02. ¿Sí? Me cayó muy fuerte, bueno, estoy tomando 4 veces el tamaño de muestra original, así que es esperable. Yo no es que tranquilamente podría haber puesto 150 y también se habría achicado esta probabilidad, pero que quería un número fácil para calcular. ¿Se entendió ese ejercicio? Vamos por intervalos de confianza. Entonces sería que cuanto más grande es la muestra, más probabilidades hay como de alejarse de la media. ¿Cómo? Perdón, ¿podrás repetir mi canal? Sí, que sería que cuanto más lejos, más grande es la muestra, hay menos probabilidades de alejarse de la media. Para la media muestral que cumple las propiedades que dijimos, sí. Podrías tener un estimador que funciona muy mal y que esa probabilidad crezca. No, claramente no es nuestro interés ese tipo de estimadores. Para nuestros estimadores que vimos aquí, sí vale eso que acabas de decir. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Profe, una pregunta. Sí. La proporción muestral sería lo mismo, pero aplicando la raíz de P por Q sobre N, ¿no es cierto? Claro, el desvío sería la raíz de P por Q sobre N. La diferencia es que uno ahí terminaría usando P raya y Q raya porque, o sea, si a mí me dijeron el desvío, yo ya lo conozco, pero no me lo dijeron, entonces bueno. Profe, y otra pregunta, cuando no conoces P raya X raya, se usa el supuesto de que es 0,5, ¿no? Siempre. No. O sea, el supuesto de que es 0,5 es, mira, yo no sé cómo funciona esto, ¿no? O sea, voy a buscar una variable dicotómica, no, bueno, qué sé yo, Bernoulli, todo bien, pero el tema es que yo voy a querer tomar una muestra y lo que vos me vas a decir es, mira, yo quiero que te fijes qué tamaño de muestra, por ejemplo, hay que tomar para garantizar estas condiciones. Y ahí fue que aplicamos lo del 0,5, ¿no? O sea, mira, si yo no sé nada y tengo que tomar una decisión, por ejemplo, sobre el tamaño de muestra, bueno, entonces
voy a tomar el caso más pesimista de todos. El caso más pesimista de todos es el caso donde la varianza es máxima. No sé si hay otro contexto en el cual vos te estás refiriendo en particular con esa pregunta. No, porque yo lo vi en este ejercicio, entonces asumí que cuando no conocías P raya era 0,5, digamos, y lo mismo con Q. No, igual Perraya siempre, o sea, no es que siempre es conocido, pero a menos que estés trabajando a priori. Nada, si no, quédate 2 minutos después de clase y me mostrás el ejercicio. ¿Querés? Dale, dale, sí, gracias. Bueno, por acá vamos a cortar porque ya se corta la sesión y retomamos en 2 segundos.